Ok, ok, empezamos la grabación. Buenas tardes. Muy bienvenidos a todos. Hoy estamos a 17 de junio del 2023. Otra vez estamos aquí en Shabbat Shalom con mucho gusto, con muchas ganas de continuar y terminar este maravilloso libro de Job, que el Padre nos ha permitido aprender enormes cosas, y hoy vamos a terminar con grandes hallazgos, grandes hallazgos respecto a este libro. Ok, vamos a orar para poder poner el estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, que has sido bueno con nosotros toda esta semana. No te has apartado de nosotros, nos has acogido bajo tus alas. Gracias por permitirnos abrir tu libro maravilloso, tus escrituras que nos has dejado como herencia, como una herencia tan privilegiada, para poder aprender acerca de ti, de lo que tú quieres que hagamos, de cómo nos comportemos. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que tu Espíritu sea el que lleve a cabo este estudio, que hable por nosotros y que nos haga entender las cosas que tú tienes preparadas. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, todo el mundo con la Biblia abierta en el capítulo 38 de Job, que es donde vamos a empezar. Sin embargo, vamos a ir hasta el capítulo 44. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a compartir la pantalla. Alma se va mucho, me voy a regresar afuera. Ay, Trudy, pobrecita. Ok. Bueno, entonces, ok, vamos a ver, aquí estamos en Job 38 al 34. Vamos a dar una pequeña recordada acerca de lo que está pasando en el libro de Job, para las personas que no han podido estar desde el principio, que tenemos a Job como una persona verdaderamente un creyente. Dios habla maravillas acerca de él. Él tiene bastante, buena reputación, muy buena definición acerca de Job. Pero de repente el acusador se mete y, Rudy, ¿le puedes quitar el micrófono porque hay eco? Aplázale el botoncito donde está el micrófono, por favor. Listo. Ok, gracias, Trudy. Ay, todavía se oye el eco. Y ya no No está. hagan ¿Ya le apagaste el sonido, el micrófono, Trudy? Sí, no, no es el mío. No es el tuyo. Ok, vamos, ahorita se quita con la ayuda del Padre. Entonces, acuérdate que el acusador empezó con estas ideas. Le dijo al padre. El padre le dijo: ¿has visto a mi hijo Job? Qué buen creyente es, íntegro. Y él dijo: sí, pues porque le has dado todo, porque él tiene toda la ayuda tuya, todas las bendiciones. Quítaselas y verás si te sigue adorando. Entonces dijo: ok, pero no le hagas daño, no lo mates. Solamente puedes quitarle sus pertenencias. Y así fue. Y entonces lo vimos a Job reaccionando de una manera con mucha sabiduría. Dijo: si Dios me lo quitó, Dios se lo llevó, alabado sea el Padre. Después, otra vez el enemigo fue con el padre y le dijo: mira, ya ves cómo Job continúa adorándome a pesar de que le quitaste todas sus pertenencias. Dijo: sí, porque no le has hecho daño a su cuerpo. Dijo el padre: ok, pero no te permito que lo mates. Y le llegó una sarna muy tremenda que lo dejó
imposibilitado para estar dentro de la ciudad, siempre estaba en las afueras porque estaba contagioso. Y entonces, Job de ahí en adelante empieza a dar un bajón en cuanto a su espíritu, a su estado espiritual. Y en ese bajón lo vamos a ver a veces quejándose, a veces preguntando, a veces eh, criticando al padre que no sabe manejar bien su mundo, que cómo es posible, que él no ha hecho ninguna cosa mala, que no tiene ningún pecado y le ha tocado todo esto. Bueno, así estuvo el libro de Job hasta el capítulo 37, donde empieza otro hombre que llega ahí, que no sabemos de dónde viene, se llama Eliud, y él empieza a enfocar las cosas de otra manera más apegadas a la palabra de Dios, porque estos tres amigos que están con Job tienen una teología muy errónea y le dicen a Job, todo esto te está pasando porque tú tienes pecado y el pecado lo tienes escondido. Sácalo y arrepiéntete y verás que todo cambiará. Pero Job insiste que él no tiene pecado, que él no ha hecho nada y que él no entiende por qué Dios ha permitido que le pase todo esto. Y ahí está todo el meollo del asunto. Muy bien, vamos a continuar. Dice, los tres amigos de Job dijeron, entre otras cosas, porque dijeron muchas, pero dijeron tres cosas que son verdaderas. ¿Cuáles son? Dios gobierna sobre todas las cosas. Claro que es verdadero. Dios es justo. Pero falta algo más que vamos a ver al final. Él es justo y, no se les olvide, Él es justo y para que haya una balanza perfecta. Las personas son pecadoras también, ¿sí? Todos somos pecadores. Y dice, y también dijeron una cosa muy incorrecta, muy incorrecta. Por lo tanto, Job, le dijeron ellos, todo esto que te está pasando es porque tienes un pecado escondido. Y es cuando dice Job, no, yo no he hecho nada malo. He ayudado a las viudas, he ayudado a los huérfanos, he dado de mis bienes a muchas personas que necesitan. Siempre he hecho la voluntad de Dios, he hecho los sacrificios para el perdón de los pecados. Bueno, Job no entiende. Entonces Job insistió que eso no era verdad, que esa no era su situación. José se aferró confiado, Job se aferró confiado en Dios, aunque no entendía por qué Dios había permitido que le tocara tanto sufrimiento. O sea, que continuó así, está aferrado a Dios, pero siempre con esa pregunta y siempre con esa queja, sobre todo una queja intensa. En el capítulo 38, finalmente Dios habla con Job, porque Job, todos los capítulos que vimos desde casi como el 3 hasta el 37, él está insistiendo, yo quiero una conversación cara a cara con Dios, quiero preguntarle por qué me está pasando todo esto y yo no me lo merezco. Entonces, dice, finalmente Job tiene su petición de hablar directamente con Dios, pero nunca recibe una respuesta del por qué tanto sufrimiento. Fíjense, vamos a ver qué dice el principio del capítulo 38. Tienen sus Biblias abiertas ahí, el principio del capítulo 38. Yo lo voy a leer desde otra versión que es un vocabulario un poco más actualizado para poder comprender bien. Pero ustedes váyanlo siguiendo en su Biblia, dice exactamente lo mismo. Dice, Jehová respondió a Job en medio de la tempestad y dijo, creo que ustedes tienen ahí en medio de un torbellino, o sea que es algo similar a cuando Dios se apareció ahí en el monte Sinaí y le habló a Moisés para darle los mandamientos y la ley. Bueno, se presentó en una tempestad. Acuérdense que nadie puede ver a Dios cara a cara. Entonces a Job Dios le habló a través de una tempestad. Ok, dice, ¿quién es
¿quién es ese que oscurece mis obras con palabras insensatas? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿A cuál se está refiriendo? A ese se refiere a Job. ¿Quién es ese que está oscureciendo mis obras con palabras insensatas? Le dice, Job, amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y tú tendrás que enseñarme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, Job, ¿dónde estabas? Habla, si es si es que sabes tanto. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 5. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones y quién la midió con una cuerda? O sea, quién con un cordel debe decir en su Biblia, y significa que las dimensiones, ¿cómo sabes tú cuáles son las dimensiones? Entonces, ¿sabes tú? Estamos en Job 38, versículo 5. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones o quién la midió con una cuerda? Pues fui yo, Job. Versículo 6. ¿Sobre qué están puestas sus bases o quién puso su piedra angular? En otras Biblias dice, ¿quién la sostiene, Job? A ver, dime, ¿quién está sosteniendo a la tierra? Dímelo si tú lo sabes. Acuérdense, Job preguntó muchas veces el porqué de su sufrimiento y Dios le está contestando totalmente diferente a como nosotros nos imaginábamos que él iba a contestar, y Dios le está preguntando a través de preguntas del cosmos. Para empezar, 7, mientras dice 6, sobre qué están puestas sus bases o quién puso su piedra angular. Mientras estaban a coro las estrellas del alba y la clamaban todos los hijos de Dios. ¿Qué? A ver, Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando todo esto estaba sucediendo? Dímelo, Job, si es que lo sabes. Entonces, luego, en Job 42, le pregunta el padre, ¿es sabio contender o pelear o ponerse frente a frente con el omnipotente, Job? Fíjense bien, en un lapso de pocos meses, dice en Job 7:3 que pasaron meses. Job experimentó más tragedia de la que la mayoría de nosotros encontramos en toda nuestra vida. Sí le tocó muy duro a Job, pero al final, qué bendición tuvo, qué aprendizaje sobre todo. Y gracias a que todo esto le pasó a Job, nosotros vamos a tener un aprendizaje enorme al final de este capítulo. Sin embargo, la forma como el Padre Eterno le respondió fue mucho mejor de lo que Job esperaba, porque sirvió para que Job continuara confiando y aferrándose al Omnipotente. Job preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? El Padre Eterno le mostró cuán grande es Él. Las respuestas que el Padre le dio, mira, Job, cuán grande soy yo. Te voy a mostrar todas estas cosas del cosmos, de las estrellas, del salir del sol, de las de tantas cosas en el cosmos, Job, que tú no sabes. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Dice, por ejemplo, vamos a ver en Job 38, del 1 al 11. Ya leímos hasta el 8 y vamos a continuar. Dice, ¿listas? Dice, Job 38, le vamos a continuar con el versículo 8. Dice, a ver, Job, le dice Dios, a ver, Job, dime, ¿quién encerró con doble puerta el mar cuando salía brotando del seno materno? A ver, Job, dime, ¿quién le puso límites al mar? ¿Quién? Cuando estaba brotando del seno materno, como cuando está saliendo el agua desde abajo. Acuérdense que el mar fue hecho con agua que salía de abajo y agua de arriba también. Entonces dice, ¿quién le puso las puertas? O sea, ¿quién le puso detenedores? ¿Quién le puso una manera
el océano no se expanda a toda la tierra, sino que tenga límites. ¿Quién, Job? Dímelo. 9. Cuando le puse una nube por vestido, fíjense, qué poesía tan bonita, las nubes por vestido al mar y espesos nublados por pañales. Ustedes tienen pañales, pero en otras versiones dice faja. O sea, cuando le puse una faja es lo que está alrededor del mar, lo que lo está deteniendo, las cosas que son de la tierra, que son oscuras, como las montañas, las piedras que detienen al mar. 10. Cuando le fijé sus límites y lo puse puertas y cerrojos. O sea, ¿quién le puso límites al océano, Job? Dímelo. Y cerrojos, diciendo, llegarás aquí y no pasarás. Hasta aquí llegas, océano. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana o indicando a la aurora su lugar? ¿Le has dicho alguna vez al día, empieza la aurora, levántate sol? No, Job, lo he hecho yo, dice el Padre. 13. Para que tome los bordes de la tierra y eche fuera de ella los malhechores. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Dice, fíjense bien, aquí tenemos unas fotos, el océano, y generalmente el océano, ¿con qué está detenido? Para que no se salga de sus límites que Dios le puso. Aquí están las montañas, ¿las ven? A veces son montañas, a veces son rocas, a veces son islas, pero miren, aquí la forma poética que dice tan bonita que las nubes son el vestido del mar. Con eso los vistió el Padre. Aquí tenemos otra foto del mar donde muestra la faja. Esto le dice que es la faja o el pañal, algo que lo detiene, algo que lo cubre, algo que le pone sus límites. A mí me gusta más la palabra faja que pañal porque, bueno, faja es una delimitación. Aquí tenemos otra forma que está diciendo, mira, Job, ¿quién le puso al mar los límites? ¿Quién le puso un hasta aquí? No puedes llegar más allá, mar. Fui yo, fui yo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que dice aquí Job 39. Vienen unos ejemplos, no los vamos a poder ver todos por la cuestión del tiempo, pero yo les recomiendo mucho que ustedes lean el capítulo 38 y 39 con mucho detenimiento porque hay bastantes ejemplos de animales que hacen cosas que solamente Dios puede hacerlo y son animales que son salvajes y la manera como sobreviven a pesar de vivir en el desierto o en lugares inhóspitos. Vamos a ver qué dice 39:27. Aquí en el 39:27 está hablando del águila, del águila. También se los voy a leer, si me permiten, con otra versión. Dice, que ustedes vayan ahí siguiéndolo. Dice, por orden tuya se eleva el águila. Le pregunta a Dios a Job, por orden tuya, ¿es acaso que por orden tuya se eleva el águila y, y coloca su nido en las alturas? Acuérdense que las águilas viven allá en las alturas. Hace de la roca su mansión nocturna y de un picacho su fortaleza. O sea, la mansión del águila siempre está en una piedra. Ahí está en una roca. Y ahí, un picacho es como un pico de una montaña. Ahí es donde siempre están las águilas. Desde ahí se pone a espiar su presa y sus ojos de lejos la divisan. Acuérdense que las águilas tienen una vista fenomenal. Alimenta con sangre a sus pichones. Donde hay muertos se la encuentra al águila. Ahí donde hay muertos, ahí está el águila, buscando este alimento. Vamos a ver unas fotos aquí del águila. Mírenla, qué belleza de animal. Y fíjense bien, tienen los ojos
El pez está por debajo del agua, pero el águila lo está divisando perfectamente bien. Lo agarra y lo lleva a sus polluelos para que coman. También aquí en el capítulo 39 habla acerca de la avestruz, un animal que dice que tiene unas plumas muy suavecitas y muy simpáticas y que tiene una característica muy importante, el avestruz, fíjense. ¿Cuál es la característica del avestruz? Es que estamos en Job capítulo 39. Estamos analizando los diferentes animales salvajes que Dios pone aquí como ejemplo a Job diciendo, a ver, Job, tú puedes hacer esto, que estos animales hagan estas cosas tan, pero tan especiales. No lo vamos a leer, pero dice ahí en la Biblia que el avestruz tiene una característica muy especial, que pone sus huevos, los entierra debajo de la tierra y espera que el sol los empolle y se va, el avestruz se va, sin importarle si alguien va a pisotear los huevos, si alguien va a hacer mala obra con ellos, y el avestruz no, se va como mala madre. Y sin embargo dice, y los avestruz, los bebitos salen, crecen, y los que tratan de matarlos y andan detrás de ellos batallan mucho para conseguirlos porque tienen una velocidad tremenda. ¿Ok? Dios, en vez de explicarle a Job sus acciones, fíjense bien, en vez de decirle, mira, Job, ¿sabes por qué te pasó esto? Porque vino Satanás conmigo y me preguntó, me hizo bueno, me hizo hacer esto, me hizo una pregunta que tú me obedecías solamente porque yo te daba bendiciones. Pero yo le dije, no, vamos a probarlo. ¿Es esa la respuesta que le da Dios a Job? No, 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 no. Exactamente utiliza lo contrario, puras preguntas acerca de lo grande que Él es, de las maravillas que Él ha hecho. ¿Para qué? Para que Job vea lo limitado que es. Entonces dice Dios, en vez de explicarle a Job sus acciones, de por qué hizo eso, le hace muchas preguntas que revelan el poder limitado de Job. Las primeras preguntas son relacionadas con el cosmos, como vimos, y después Dios le pregunta acerca de animales salvajes que Job no puede domar. Hay muchos animales que vienen ahí imposibles de domar, como el burro montés. Entonces, fíjense bien, Job se da cuenta que le es imposible competir con el conocimiento y el poder de Dios. Y de ahí en adelante se queda sin habla. Y esto lo dice Job 40 del 1 al 5. Vamos a buscarlo. Job 40 del 1 al 5 dice, además respondió Yud-Heh a Job y dijo, ¿es sabiduría pelear o contender contra el omnipotente Job? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Yud-Heh y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo en mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar, dijo Job. Está impresionado después de que Dios le hizo todas estas preguntas, unas tras otras, acerca del cosmos y de animales. Fíjense bien, esto les voy a poner un ejemplo, aunque es micro, mucho micro, este ejemplo, pero por ejemplo, cuando en una familia, una mamá está peleando o discutiendo con el hijo y le dice, pero mamá, ¿por qué no me dejas ir a dormir a la casa de mis amigos? Y ya te dije que no. ¿Pero por qué, mamá? Supongamos que ella le contesta, a ver, tú puedes hacer la comida, desayuno, comida y cena, puedes lavar las vasijas, puedes limpiar toda la casa,
Puedes ir a andar por toda la ciudad recogiendo y llevando niños de aquí para allá. Puedes andar sacando y metiendo en la basura. Puedes andar de noche checando la temperatura de ti, de tus hermanos cuando están enfermos. Puedes estar trabajando sin cansarte. Muy probablemente el hijito le va a contestar, pues no. Bueno, como no puedes hacer todo esto, yo sé lo que hago y no puedes ir a dormir a la casa de los amigos. Bueno, es una forma, ya les digo, un ejemplo micro de lo que está haciendo Dios con Job. Nunca le da la respuesta de por qué le pasaron todas esas cosas, pero le hace muchas preguntas de su poder y lo imposible que es para Job compararse con Dios. Dios dice a Job, yo estoy en control de todo. Acuérdate, Job, yo sé lo que estoy haciendo. Acuérdate. Y acordémonos nosotros también, cuando nos están pasando cosas malas, cuando nos están pasando pruebas, que estamos pasando por tribulaciones, Él sabe lo que está haciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos sufriendo es levantar las manos, pedirle al Padre que nos dé fortaleza y que nos ayude a sobrellevar esta situación. ¿Qué hubiera pasado si Dios le responde a Job todas sus preguntas y le da a conocer lo que pasó en el capítulo 1 con Satanás, el adversario? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Se hubiera quedado contento Job? Claro que no, le hubiera dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo permitiste tú esto, que el Satanás me hiciera esto? ¿Por qué no me defendiste si yo siempre te he cumplido en todo? ¿Por qué? Entonces, como Dios es perfecto, como Dios es lleno en sabiduría. Él supo contestarle exactamente de la manera como era correcto, como era conveniente. Entonces, estamos ahorita en Job 39. El libro de Job parece ser un largo lamento, que sí es largo, tiene 42 capítulos. Sí es un largo lamento. Las quejas de Job no son reflexiones indiferentes, no son reflexiones indiferentes, son el estallido ardiente de alguien atrapado en un mar embravecido de dolor y tristeza. Por eso tenemos también que tener compasión de Job, porque él está en una situación verdaderamente dura. Está embravecida la vida en contra de él. Pero nosotros nos podemos preguntar, ¿no se supone que los creyentes deben estar gozosos todo el tiempo? ¿En las buenas y en las malas? Claro que sí. Y eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses 5. Es un mandamiento. Este es un mandamiento y dice, Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en Dios, gracias en todo, fíjense, en lo bueno y en lo malo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Acuérdense que las profecías no necesariamente son las cosas que van a pasar en el futuro, sino no menospreciar a personas que están hablando de la palabra de Dios y que están basados en la palabra de Dios. Debemos leer las palabras de Job con compasión. Al principio Job responde admirablemente. En los versículos capítulo 1, 21 y 2, 10. Vamos a ver qué dice Job en esos momentos porque es extraordinario. Él tiene unos momentos de mucha, pero de mucha sabiduría en sus contestaciones. Vamos a buscar Job 1:21. Job 1:21 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, Yud-Heh-Vav-Heh, y dio y Dios quitó.
Sea el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca dijo, todo esto no entiendo por qué me está mandando, sino él dijo, algún propósito tiene que haber. Ahí todavía estaba en una situación espiritual muy elevada. Vamos a ver qué dijo en el 2:10. En el 2:10 dijo Job, y él le contestó a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Ok? Esas son situaciones donde Job acababa de recibir la mala noticia de toda esta pérdida y sin embargo la forma de responder es muy sensata, con mucha sabiduría. Dice, después de la pérdida de sus hijos y todos sus bienes materiales y la pérdida de su salud, Job se hunde y el destello de la sabiduría inicial se desvanece, se va desvaneciendo y desciende a una tremenda oscuridad de su alma. Cuidado, que no nos pase a nosotros descender a esa tremenda oscuridad cuando estamos pasando por problemas, por enfermedades, por falta de trabajo, por falta de comida, por alguna muerte que no esperábamos. Cuidado, no descender a una tremenda oscuridad de su alma. No, 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 quedarnos en la sabiduría que Dios nos concede. Lecciones del libro de Job. Fíjense bien, hoy estamos terminando el libro de Job. Vamos a ver qué lecciones aprendemos. Situaciones difíciles pasan a personas que obedecen al Padre Todopoderoso. ¿Sí o no? Claro que sí, lo vemos todos los días. Personas que están obedeciendo al Padre Todopoderoso y tienen situaciones difíciles y se aferran a Él y lo sobrepasamos todo. Los sufrimientos de Job no sucedieron porque él era desobediente. No, no, no. Era totalmente obediente. Por lo contrario, por su fidelidad a Dios. Por eso le vinieron todos estos sufrimientos, porque él era fiel a Dios y lo pusieron a prueba. Así es que cuando a nosotros nos toquen enfermedades, tristezas, tribulaciones, veamos cómo Job ahí arriba estaban sucediendo cosas que nunca él supo ni se imaginó. En medio del sufrimiento, nunca debemos perder las esperanzas en Dios, como lo hizo Job en el 19:25. Vamos a buscarlo. Job 19:25. Job 19:25. Y aquí tenemos una frase que dijo Job que lo destaca a él. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Después de sufrir mucho y después de batallar, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí él está a punto de que siente que ya va a morir, porque sus huesos están pegados a la carne. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué maravilloso a la conclusión que Dios le permitió a Job llegar, porque esto Dios se lo ha permitido. No le llegó de su propia cabecita, vino de lo alto esta aseveración. Nuestros amigos y familiares pueden fallarnos en medio de nuestro sufrimiento, cuando estamos sufriendo, pero el Padre Eterno nunca nos falta. Vamos a buscar Job 16:2. Job 16:2 dice, Job dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Aquí le estaba hablando a sus tres amigos que ya lo tienen cansado de tanto estarlo fastidiando, de que eres un pecador, Job, y que eres un pecador y arrepiéntete. Por eso te está pasando todo eso. Ya, consoladores molestos, déjenme en paz, dice Job. En medio del silencio de Dios, su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Vamos a buscar Job 23:10.
Job 23:10. Dice 10 y 12. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ay, qué ese Job, qué bonitas palabras. A pesar de que estamos aquí viéndolo en ya muy avanzada su situación de la sarna. La sabiduría viene por el temor de Dios, acuérdense, esa es la definición de la sabiduría, es el temor de Dios y apartándonos de la maldad. Eso está en 28:28 o 28:28. Dios está con nosotros en medio de las tribulaciones. No dudemos en decirle a Dios cómo nos sentimos, no dudemos. El mismo David muchas veces le dijo en los salmos al Padre cómo se sentía, desesperado porque años y años fue siendo perseguido, a pesar de que ya había sido ungido. Pues, ¿a qué horas voy a ser rey? Decía David. No dudemos en que Él entenderá nuestros sufrimientos. No dudemos en que nuestro Redentor vive y nunca nos abandonará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque formamos parte de su rebaño. Acuérdense, formamos parte de su rebaño. Y Él dice, ninguna ovejita será quitada de mi mano. Ellas me pertenecen, dijo Jesucristo, dijo Yeshua. Ellas son mías y nadie me las quitará de mi mano. Dios está en control de todo, aunque algunas situaciones sigan siendo un misterio para nosotros y en esta vida muy probablemente no podemos tener la respuesta a todo. Yo tengo muchas situaciones que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy probablemente pasará toda mi vida y me moriré y no sabré las respuestas hasta que Dios me las muestre en la siguiente eternidad. El Padre sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está haciendo. Por eso es la manera como le contestó a Job tantas preguntas acerca del cosmos, acerca de los animales. Yo sé lo que estoy haciendo. Lo que nosotros necesitamos, fíjense muy bien, pongan mucha atención a esto. Lo que nosotros necesitamos es un mundo de justicia y misericordia. ¿Se acuerdan que al principio les dije que los tres amigos de Job decían, sí, Dios es un Dios justo, sí, es un Dios justo, pero les faltó decir o aprender en aquel entonces que Él también es un Dios de misericordia. Si Él no fuera un Dios de misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Por qué? En el mundo, desde el punto de vista de Job, ¿cuál es el punto de vista de Job? Si yo hago bien las cosas, entonces recibo bendiciones. Si yo hago malas cosas, entonces maldiciones. Y ese es el punto de vista también de sus tres amigos. Entonces, ¿dónde cabría el sacrificio inmerecido de Yeshua, de Jesucristo? Si nosotros nos quedamos solamente con el punto de vista de Job, de que los buenos reciben bendiciones y los malos maldiciones, entonces, ¿dónde cabría el sacrificio inmerecido de Yeshua? ¿Por qué Dios permitió que le pasara esto a Job? Claro, porque Él necesitaba mostrarnos a nosotros que Él iba a mandar a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener un mundo de justicia, ¿sí? Donde se hace justicia, donde se hace juicio y de misericordia. Si no tenemos la misericordia, ¿qué sería de nosotros? Entonces, nosotros solo recibiríamos lo que merecemos si nos quedamos solamente con el punto de vista de Job. Su sacrificio fue para que aún los que no merecemos, porque somos pecadores, podamos recibir perdón. ¿Qué les parece? Sí, es verdad. Muchos sufren sin merecerlo, pero también podemos experimentar el amor que no merecemos y todos nosotros lo hemos experimentado a través de la crucifixión, de la muerte de Yeshua, de Jesucristo. Nosotros no tenemos toda la sabiduría, pero Dios la tiene. Y si las cosas suceden de una manera
que nosotros no entendemos, que nosotros nos preguntamos y nos preguntamos, pero ¿por qué? Él sabe y Él nos hará entender después. Aquí tenemos el sacrificio de Yeshua. Si el Padre Todopoderoso se hubiera regido solamente por la forma de pensar de Job, de que los que hacen bien reciben bendiciones y los que hacen mal maldiciones, ¿qué sería de nosotros, todos los pecadores? ¿Qué sería de nosotros, los que no merecemos esto? Pero gracias a que Él creó un mundo de justicia y de misericordia, nosotros podemos tener esta esperanza de la resurrección, siendo Él el primero en mostrarnos el camino. A veces en medio de nuestro sufrimiento pecamos, como lo hizo Job. Vamos a ver Job 42:6. Job 42:6. Es al final de Job. Job 42:6 dice, dijo, estas cosas que dijo Job están maravillosas. Dice, mejor vamos a leer todo el 42 para poder comprender. Dice, respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Perdóname, perdóname, Padre. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, Padre. Perdóname. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, dice Job. ¿Por qué? Porque ya le cayó el 20, porque ya entendió perfectamente bien quién es Dios y que Él está al tanto. Él está, que Él es poderosa para poder llevar a cabo todas las cosas de este cosmos. Por tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que le pasó a Job por andar pecando, porque acusó a Dios de que él no sabía llevar a cabo la forma de llevar a cabo el mundo. A veces pecamos en contra de nuestros hermanos, familiares o amigos. Versículo 7, 42:7. Y aconteció que después que habló Dios estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, estos tres amigos de Job, los iniciales, ellos pecaron contra Job y lo llegaron a fastidiar. Les decía, estoy fastidiado de estos consejeros malévolos. Después del arrepentimiento y perdón, vienen las bendiciones. Aquí está Job 42:12. ¿Qué fue lo que pasó en Job 42:12? Dice, y bendijo Yud-Heh-Vav-Hei el postrer, o sea, el final, al final estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina y el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 150 años
y vio a sus hijos los hijos de sus hijos hasta la 40 generación, y murió Job viejo y lleno de días. Fue recompensado Job, porque él nunca abandonó a Dios, nunca dejó de confiar en él. ¿Sí? Tuvo quejas, sí, tuvo preguntas, pero nunca, nunca maldijo a Dios. Confía en que si Dios pudo crear y puede sostener el universo entero, por eso Él pone todas estas preguntas, con seguridad Él tendrá cuidado de ti. Y eso lo dice Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6. 6:25. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Puedo confiar en la sabiduría de Dios para dirigir este mundo, más que mi propia sabiduría. Podemos confiar en Dios en las situaciones difíciles, después de aprender todo lo que aprendimos en el libro de Job. Claro, ahora ya tenemos otra perspectiva. Terminamos este libro impresionados. Estamos impresionados con el compromiso de Job y su profundo amor por Dios. Porque la acusación del enemigo que le aseguraba a Dios que si las bendiciones eran quitadas de Job, este último, o sea, Job, maldeciría a Dios. Fue una mentira, fue una verdadera mentira, porque al final vemos a Dios bendiciendo doblemente a su siervo Job, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:13. Vamos a buscar Efesios 6:13. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Entonces, nosotros tenemos que tener la armadura de Dios y estar firmes en la palabra, siempre aprendiendo de su palabra. Ahí está toda la sabiduría. Ahí está todo lo que nosotros debemos de aprender para poder salir victoriosos en las tribulaciones, en los sufrimientos, en la enfermedad. Job 42. El Padre Todopoderoso le levantó la cabeza a Job. ¿Qué significa eso? Que el Padre Todopoderoso le levantó la cabeza a Job. Fíjense bien. Aquí tenemos supuestamente a Job y está con el Padre y está, pues está arrodillado y está diciendo, perdóname. De oídas te había oído, pero ahora te veo. Perdóname. Job pide perdón.
Y luego el padre dice que los 3 amigos tienen que pedirle perdón a Job y tienen que hacer un sacrificio por todo lo malo que hicieron contra él. Y Job está inclinado y acuérdense que está pidiendo perdón. Pero en la Biblia, cuando dice que Dios levanta la cabeza de una persona, significa que le levanta su cabeza y entonces se pueden ver cara a cara. Y cuando Dios y Job se pueden ver cara a cara, significa que el rostro del Padre resplandecerá sobre él. Y levantar la cabeza significa es darle un cargo, darle una chamba, un trabajo. Job, levanta tu cabeza, porque yo te he levantado y ahora tú irás otra vez y serás de bendición para otras personas que necesiten aprender de Dios. ¿De qué? De toda tu experiencia que has tenido en estos años, de todo lo que yo hablé contigo cara a cara. Y el Padre Todopoderoso le dio a Job la oportunidad de ser levantada su cabeza, darle un cargo, darle una responsabilidad. Bueno, con esto terminamos el libro de Job. ¿Ya pasó la hora? No, son las 4. Ah, ok. Bueno, vamos a orar para terminar el estudio bíblico. Gracias te damos, Señor, Padre Todopoderoso. Porque ¿qué sería de nosotros si tú hubieras aceptado un mundo como lo tenía Job en su cabecita? Un mundo de solamente justicia, sin misericordia. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor? Si tú no hubieras decidido enviar a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que muriera por nosotros, para que hiciera ese sacrificio de morir por los pecadores. ¿Qué hubiera pasado, Señor? Y Job nunca tuvo idea de lo que te estaba preguntando y al final se arrepintió porque pudo darse cuenta de que lo que tú decides, de lo que tú pones en tu palabra, que va a suceder así exactamente, es lo que más conviene. Y te agradecemos, Padre, porque lo que más conviene es que tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por habernos permitido terminar este estudio en el que tú nos has enseñado tanta sabiduría. Te lo pedimos, Padre, que nos lleves con bien esta semana, que bendigas a las personas que están escuchando esta palabra y que les concedas las peticiones de su corazón y que sus personas por las que están intercediendo sean atraídas hacia ti con cuerdas de amor. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Ok. Vamos a ver. Gracias, Almita. Gracias, Lina. Gracias a Dios. ¿Ya cerró? No, un momentito. Ok.